Bueno, sean bienvenidos una vez más a una sesión de Apache Spark. A los primeros, a los que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Calvin Lucas. Yo estaré presentando esta sesión hablando sobre las fuentes de datos y también de un poco sobre Spark SQL. Voy a hablar un rato de la comunidad de Data Engineering Latam. Es una comunidad de mayor crecimiento en Latinoamérica, es una comunidad abierta. Esas sesiones también son abiertas. La idea es que todos compartan conocimientos. Esta sesión sobre Spark está basada en un libro coescrito por Matej Zaharia, que es creador original de Apache Spark, y también coescrito por el señor Bill Chambers, que es Product Manager de Databricks. También dejo los links a mis redes sociales. Si por ahí desean contactarme, siéntanse libres. Yo asumo que ustedes ya tengan conocimientos sobre data frames, sobre todo. También un poco de conocimiento de SQL para hacer toda una serie de transformaciones. Y también conocimiento sobre Python, que esta sesión se basará en PySpark. Esta sesión estará dividida en dos partes. La primera, yo hablaré de una API denominada Data Source o API de fuentes de datos, que es una API que nos permite trabajar con diversas fuentes de datos dentro de Spark. Y enseguida les mostraré un poco de lo que podemos hacer con Spark SQL dentro de un entorno de Spark, PySpark, y un pequeño entorno de Big Data, ¿no? Para que podamos trabajar con diversas fuentes y así hacer las transformaciones necesarias. Entonces, como ya le comenté, la API nos permite trabajar con diversas fuentes de datos, nos permite leer datos de un sistema de almacenamiento o también escribir los datos hacia un sistema de almacenamiento. Con esto, podemos trabajar dentro de Spark a partir de diversas fuentes sobre un data frame, así sacando todas las ventajas de esta API de data frame. Este API está dividido en dos versiones. La primera versión salió por primera vez con la llegada de Spark 1.3, pero luego, a partir del Spark 2.3, salió la versión número 2. Esa versión fue acompañada por los diversos cambios que sufrió desde la versión 1.3 hasta la versión 2.3 de Apache Spark. Este API también nos permite trabajar con módulos compartidos por terceros mediante paquetes en forma de ficheros de jar. Esto también implica que un desarrollador puede crear su propio paquete para conectar a una fuente de datos que no es soportada por defecto por Spark. Acá yo les comparto un ejemplo de cómo ejecutar uno de esos jars que nos posibilitaría trabajar con una determinada fuente de datos, ¿no? Ya sea interna o externa. También podemos
extraer los paquetes de un repositorio Maven. Acá abajo es como se muestra la manera de hacerlo mediante el argumento package. Bueno, se puede también buscar en un sitio muy útil denominado sparkpackage.org. Ese sitio básicamente hace una indexación, o sea, un index de todos los paquetes que fueron compartidos por terceros. Si nos vamos a la ventana de Data Sources, acá tenemos hasta el momento 57 paquetes que nos permite trabajar con diferentes fuentes de datos. Yo puedo buscar un determinado conector. Por ejemplo, puedo utilizar ese conector que nos permite trabajar con los datos en Cassandra. Y si yo navego hasta ese paquete, yo puedo también ver cómo hago para hacer la instalación, ya sea para trabajarlo dentro de Spark Shell o dentro de PySpark, o para emplearlo utilizando Spark Submit. Esa gráfica básicamente resume todas las maravillas de la API de fuente de datos. Como puede ver, se puede trabajar con una amplia diversidad de fuentes de datos, desde archivos almacenados localmente o tablas o archivos almacenados en el ecosistema Hadoop, base de datos relacionales mediante conectores JDBC y ODBC, base de datos no relacionales. Hay unos motores para hacer streaming de datos, quizás algunas aplicaciones de Business Intelligence como Salesforce, entre otras fuentes de datos, ¿no? Se puede trabajar casi con todas las fuentes de datos conocidas. Esa sería más o menos la abstracción de todo del API. Yo extraigo los datos de diferentes fuentes hacia Data Source API. Ese Data Source API va a estar en constante comunicación con Spark Core, que es el motor de Spark. Ese motor de Spark va a hacer la conversión de estos datos a que sean representados por los RDDs. Y enseguida, a través de Spark SQL, me permite trabajarlos mediante los data frames. El API, o el API, mejor diciendo, está compuesto por dos abstracciones. La primera abstracción se denomina Data Frame Reader, que nos permite leer una fuente de datos, y el Data Frame Writer, que nos permite escribir los datos hacia una determinada fuente. Más o menos así sería la interfaz genérica de Data Frame Reader. Nosotros iniciamos una sesión de Spark, configurando también los jars que serían necesarios para posibilitar la conexión a una determinada fuente. Luego de Spark Session, yo accedo a la función denominada read. Y con esa función yo puedo primeramente determinar qué fuente de datos puedo extraer de Spark. En el modo de lectura, mediante la función mode, las opciones que sean necesarias para hacer la conexión, y finalmente la función load. Esa sería otra manera de hacer la lectura de los datos de una fuente de datos, pero se aplica sobre todo para las versiones anteriores a 2.0, ya que
solamente la parte de Spark 2.0 que se puede trabajar con Spark Session. Se trae SQL Context de Spark Context para poder acceder finalmente al Data Frame Reader. Un otro método, sobre todo si trabajamos con una base, bueno, con una determinada fuente de datos, mediante un conector que ya está integrado dentro de Spark, sería mediante una función directamente de relacionada fuente. Por ejemplo, si yo quiero conectar a una determinada base de datos mediante un conector, un JDBC, yo puedo directamente acceder a la función JDBC y dentro de esa función yo especifico como argumentos la URL, el nombre de la tabla y todas las propiedades necesarias, ¿no? Como por ejemplo driver, el usuario, la contraseña. Que enseguida vamos a ver cómo hacemos ese tipo de conexión en la práctica. Ahora, con respecto a la interfaz genérica de Data Frame Writer, que nos posibilita escribir los datos, la interfaz no cambia demasiado con respecto a Data Frame Reader. Se accede a partir de un data frame. Igual se define el formato, el modo de escrita, las opciones que sean necesarias y finalmente la función save. Igual se puede utilizar una función que ya viene integrada dentro de Apache Spark y la interfaz en este caso no cambia demasiado. Ahora voy a hablar sobre algunas opciones genéricas de Data Frame Reader. Ya hemos hablado de que nos permite determinar el modo ya sea de escrita o de lectura. Los modos de lectura son básicamente tres. Se puede ponerlo como premise, que sería una opción para reemplazar los valores como nulos. Sé que encuentra un registro que no esté bien formatado. Si encuentra un registro mal formatado, se puede utilizar job malform para no considerar esos registros, ¿no? Y si yo quisiera que me retorne un error, una vez que encuentra un registro mal formado, entonces puedo utilizar esa opción de modo. Para la escrita, yo puedo definir 4 tipos de modos. El modo append me permite básicamente agregar los datos si la tabla ya existe en el lugar. Yo puedo sobreescribir todos los datos de una tabla que ya existe en el lugar. En el caso de que la tabla o archivo ya existe, puedo también hacer con que Spark me retorne un error y interrumpa toda la operación. Y también puedo hacer con que Spark decida ignorar, no hacer ningún tipo de operación. Sé que el archivo, la tabla en la fuente de datos ya existe. Ahora voy a hablar de manera bien breve sobre algunas de las opciones, ya sea de lectura, de escrita, de cada formato o tipo de fuente de datos. Primeramente voy a hablar respecto al formato CSV. El formato CSV tiene una serie de opciones. Entre las principales se encuentra la opción set, que me permite definir el separador, el delimitador. La opción header, que me permite definir si Spark toma en cuenta la primera fila como encabezado. El import scripta,
para las operaciones de lectura, define si Spark debería hacer una inferencia de los tipos de datos sobre las columnas y las opciones de format o timestamp format para definir el formato de las fechas. Cuando se trabaja con un archivo de JSON, se utiliza opciones parecidas a los formatos CSV. Igual se puede definir el formato de la fecha, ¿no? del periodo de tiempo. También puedo definir si Spark infiere los tipos primitivos como string. También puedo definir si Spark tiene los nombres que no tenga o que no estén entre comillas. Y también puedo definir si Spark debería permitir comentarios al estilo C++ o Java, entre otras opciones, ¿no? Ahora, si yo trabajo con un formato de tipo Parquet, esos formatos ya están optimizados para que sean trabajados por Spark. Razón por la cual no hay muchas opciones que utilizar. Quizás esa opción al momento de hacer la escrita de los datos para definir qué tipo de compresión es usado para hacer la escrita. Y para utilizar un conector JDBC o ODBC para hacer la conexión a un dato, hay una serie de opciones. Hay una de las opciones, yo sé, que habría que definir sería la URL, el nombre de la tabla. También puedo, mediante esa opción, definir un comando, o sea, registrar los valores de la tabla, pero a partir de un comando select from. Ese comando tiene que estar entre paréntesis. Luego, también especificar driver, JBC, la contraseña y el usuario si es que la base de datos requiere autenticación. Y si yo deseo paralelizar el proceso de lectura de los datos, definí estas 4 opciones, ¿no? La primera opción me va a permitir definir la columna con la cual particionar los datos, los límites de los valores de la columna que yo he definido para que se haga la partición, y también el número de particiones, ¿no? Esas opciones se hacen solamente para la lectura. Luego, a partir de Spark 3.0, yo también puedo leer datos binarios, archivos locales binarios. Spark lee estos datos, o sea, todos los datos almacenados en ese archivo como una sola fila, como un solo registro. Y ese registro va a tener 4 columnas. El path, que se refiere a directorio del archivo. La modification time, que sería la fecha de la última modificación del archivo. La cantidad de caracteres, o sea, el tamaño de los datos, y todo el contenido, ¿no? Contenido crudo del archivo. Una otra cosa que también quería exponer aquí sería sobre Spark SQL Scripts ODBC Server. También es conocido como Spark Script Server o STDS. Ese Spark Script Server funciona de manera parecida con el Hive Server 2 o el Hive Script Server. Ese Hive Script Server, al igual que Spark Script Server, nos permite conectarnos a Spark para poder hacer operaciones de consulta sobre las tablas de Spark.
a través de ese Spark Drift Server. Por estar basado en Hive Server 2, Spark Drift Server utiliza el Data Warehouse de Hive para poder almacenar las tablas y los metadatos que están almacenados en Hive Data Store. Como Spark Drift Server es una aplicación que funciona por separado de Spark, entonces para poder utilizarlo es necesario iniciarlo dentro de la terminal mediante ese script que está almacenado en el directorio ping del directorio de Apache Spark. También puedo terminar ese Spark Drift Server mediante un otro script, el stop driftserver.sh. En Windows, para iniciar el servidor, el server, se hace de una otra manera, ya no mediante un script de shell. Una vez que yo tenga iniciado el servidor, Spark Drift Server, yo puedo hacer pruebas, o sea, puedo probar para ver si funciona o no, mediante una herramienta denominada Beeline. Y ese Beeline ya viene incluida en el directorio ping de Spark. Esa es la manera que más o menos como se hace, ¿no? Spark Drift Server también me permite hacer consultas de tablas o vistas temporales de Spark, pero para eso es necesario iniciar el Spark Drift dentro de la misma Java Virtual Machine utilizada para hacer las tablas temporales, o sea, la misma sección de Spark. Acá se muestra más o menos una manera de hacerlo. Luego de iniciar la Spark Session, yo utilizo esa función de Py4j y una vez que yo haga todas las transformaciones y tenga ya creado mis tablas temporales, yo utilizo esa función. Esa función básicamente apertura, o sea, inicia Spark Drift Server, pero a partir de la misma terminal, o sea, dentro del mismo código. Y eso sería todo con respecto a los APIs de Data Source o APIs de fuentes de datos. No sé si hasta acá alguien tiene una consulta, no sé, alguna aclaración o algún comentario hasta acá. De lo que nos vas a mostrar, de pronto tienes un ejemplo de uso de Beeline. De la carpeta bin. De Beeline. Con Spark Drift Server. Ok. O sea, ¿quieres un ejemplo o sea, de un No. uso? No sé si lo tengas. ¿Puedes mirar un momento la presentación, por favor? Okay. Ok. Adelante. Exacto. Beeline. Beeline, ¿no? Eso, Beeline. Sí, si deseas, yo puedo demostrar cómo utilizar esa herramienta. ¿Eso querías? Así es. No, bueno, no. O sea, si no lo tienes, no hay lío. Solamente era de pronto lo que nos vas a mostrar, lo tenías ahí. Okay. Sí. Bueno, yo puedo demostrarles cómo se hace la conexión. Bueno, lo que pasa es que yo he intentado hacer eso, iniciar Spark Drift, por alguna razón me dio error, quizás una configuración adicional. Bueno, hay un detalle también que es importante mencionar. Ese Spark Drift Server puede que no funcione de manera, digamos así, 100% bien a nivel local, porque lo que pasa es que va a estar utilizando
los Hive Metastore, Apache Hive, y las tablas de Spark van a estar almacenadas en ese ecosistema. Y entonces, para que no haya confusión entre una tabla de Hive y una tabla de Spark, o también denominada como Spark Tables, es necesario hacer una configuración adicional, pero no podré mostrar esa configuración, que sería configurar el directorio de Data Warehouse. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bien, voy a seguir con esta vez con la segunda parte de la sesión. Es una sesión bien corta porque nosotros ya, yo asumo que usted ya tenga conocimientos de SQL, y hoy será sobre Spark SQL, que es una API que nos permite básicamente realizar consultas SQL sobre las tablas de las fuentes de datos, que mediante la API que ya hemos visto la primera parte de esta sesión, y también sobre los data frames. Entonces, en ese notebook, en Jupyter Notebook, yo voy primeramente a trabajar con tablas de Hive utilizando Spark SQL. Ya tengo todo configurado para que trabaje con la tabla de Hive Metastore. Una vez configurado todo, yo puedo directamente hacer una consulta sobre estas tablas directamente con un comando, la consulta SQL. Entonces acá podemos ver una tabla que está almacenada dentro de Hive. La tabla se denomina Transactions. Que se refiere a transacciones que ha hecho los clientes de tiendas de comercio electrónico. Acá podemos ver que a simple vista que es necesario hacer una transformación en los datos que no están limpios. Igual se puede hacer, si me gusta hacer un tipo de consulta con varias líneas, yo puedo hacerlo mediante la triple comillas, ¿no? Luego, a través de Spark SQL, yo puedo también hacer las operaciones de creación de base de datos, creación de tablas, alterar las tablas y todas las operaciones de ETL o relacionadas a la creación de tablas de SQL. Por ejemplo, yo puedo crear una base de datos dentro de Hive. Puedo crear una tabla diferente, insertar los valores dentro de esa tabla ya existe, entonces no es necesario crearla. Luego puedo insertar los valores dentro de esa tabla. Luego voy a hacer la consulta. No sé por qué me está dando error. Y por último, puedo eliminar tablas dentro de Hive, Apache Hive. Luego le voy a comentar sobre el Spark Catalog, que es una interfaz que nos permite listar todos los metadatos de las tablas almacenadas en Hive. Yo puedo listar todas las bases de datos que se encuentran en Hive Metastore. Acá podemos ver que tenemos dos tablas, una de consumidores y otra que es la tabla predeterminada. Yo puedo listar también las tablas
de la base de datos default. Y también puedo listar las columnas de una determinada tabla. Así como también las descripciones, también si se acepta valores nulos y si está particionada, ¿no? Luego puedo hacer un cache en los datos. Un cache básicamente mover una tabla de Spark a la memoria para ser reutilizada después. Pero dentro del comando SQL, de esa manera. Y también puedo sacar esa tabla que está almacenada en la memoria mediante el comando uncache. Luego voy a hacer una limpieza de los datos antes de seguir con la presentación. Ahora voy a trabajar con otro tipo de datos. En esa vez vamos a trabajar con una base de datos MySQL. Ya hemos visto más o menos cómo se hace la conexión mediante un conector de JDBC. Se definen las opciones como el driver, la URL, el nombre de la tabla, el usuario y la contraseña. Bueno, voy a registrar los dos data frames, ¿no? Cada consulta que yo haga mediante Spark SQL siempre me devuelve un data frame. Entonces, yo voy a registrar estos data frames como vistas o como tablas temporales. Y una vez registrados, yo puedo utilizar estas mismas tablas para hacer las consultas, ¿no?, dentro de esa interfaz. Entonces, acá he hecho una pequeña operación de join entre las dos tablas, la de transacciones y clientes, pero dentro de la interfaz del Spark SQL. También podemos hacer una escrita de los datos a nuestra fuente de datos, en este caso en la base de datos MySQL. La interfaz no cambia demasiado con respecto a la interfaz de lectura. Y esos serían algunos ejemplos de cómo trabajar con algunas fuentes de datos. Ahora voy a enfocarme en una otra función relacionada también con Spark SQL, que es la definición de las funciones de transformación propias mediante las User Defined Functions o las funciones de usuarios definidas. Así se traduciría. Entonces, las funciones de User Defined Functions, o también conocida como las UDFs, nos permite crear nuestra propia transformación. Si es que Spark, mediante sus funciones integradas, no me permite hacer una determinada transformación, entonces sí, yo puedo utilizar PySpark para definir mi propia función de transformación y luego hacer el registro de esa función para que sea utilizada no solamente en esa sesión dentro de PySpark, pero también por otros usuarios que utilicen esa misma sesión en otras aplicaciones, ¿no?, en otros lenguajes, por ejemplo. Bueno, voy a mostrarles una tabla de clientes que hemos creado como vista temporal. Yo quiero hacer una determinada transformación que no es posible hacerlo mediante las funciones que ya vienen integradas dentro de Spark. Y esa transformación que yo quiero hacer es la siguiente. Para cada valor string dentro de esa tabla, yo quiero capitalizar la primera letra de cada valor.
Entonces, si yo no puedo hacerlo mediante las funciones de Spark, yo tendría que crear mi propia función. Entonces, yo procedo a crear la función utilizando, bueno, la manera de definirlo dentro de Python, como una función de Python. Es importante también definir también cómo voy a gestionar los valores nulos. Entonces, esa función que le voy a denominar como capitalize, va a recibir un string y va a hacer una transformación de ese string mediante una función de propio string de Python denominada capitalize. Y esa función me va a capitalizar la primera letra de cada string. Y luego procedo a registrar mediante esa función la función que yo he creado en Python para así poder usarla dentro de las consultas SQL dentro mediante el interfaz de Spark SQL. Entonces acá yo tengo un ejemplo de ya donde ya hago una consulta utilizando la función que yo he creada y registrada dentro de Python. Voy a ejecutar primeramente esa celda y enseguida esa celda. Ahora sí podemos ver que los valores fueron transformados de acuerdo a lo que yo he definido en la función dentro de Python. Entonces, Spark nos permite definir nuestra propia función. Hay también, bueno, hay un detalle también que es necesario dejarlo claro, es que este tipo de transformaciones mediante funciones UDF no son necesariamente performáticas. Uno necesariamente debe buscar, o sería recomendable que uno busque trabajar una determinada transformación utilizando funciones internas de Spark. Y de última instancia, si no es posible hacer ese tipo de transformación mediante funciones internas, entonces opta por las UDFs. Luego voy a trabajar con los tipos de datos complejos dentro de la interfaz de Spark SQL. Los datos de tipos complejos pueden comprender los denominados arrays, que son, bueno, son un tipo de datos como si fuera una lista dentro de Python. También puedo trabajar con los structs, que es otro tipo de dato, aunque menos conocido. En esta sesión voy a enfocarme en trabajar con los datos de tipo array. Si me pongo a visualizar la tabla de transacciones, yo puedo ver que dos de las columnas tienen el tipo de array. O sea que hay varios valores dentro de cada registro, ¿no? Entonces yo puedo acceder a cada uno de los valores y enseguida vamos a ver las formas de hacerlo. Así también operar cada uno de estos valores. Una manera de hacer ese tipo de operaciones mediante una función denominada explode. La función explode básicamente crea una fila para cada elemento de una array. Por ejemplo, yo quiero ver merchant y la fecha de compra de cada producto. Y hemos visto que cada producto está dentro de una array. Entonces, ejecutando esa celda, ya puedo separar cada producto, no, básicamente haciendo un explode. Luego puedo trabajar también con los arrays, inspeccionando los valores de cada array y me va a retornar true si
si es que un determinado valor existe y false si es que no existe mediante una función denominada arrays con chase. Entonces, yo puedo ver si un determinado cliente ha comprado una camisa. Una camisa puede encontrarse dentro de un array. Yo quiero saber si ese valor se encuentra o no dentro de ese array, para poder saber si un determinado cliente ha comprado una camisa. Y son valores booleanos, los valores de salida de esa función. Hay otras funciones que no quiero alargar porque esa es básicamente la idea de trabajar con las funciones que nos permiten manipular datos de un array. Hay otros también muy útiles, como por ejemplo remover valores duplicados, concatenar los elementos de un array, sacar el valor mínimo o máximo, ordenar los valores y también mezclar los valores de un array que esté dentro de un otro array, entre otras funciones, ¿no? Y por último, podemos también hacer las transformaciones dentro de los datos de tipo complejo, sobre todo en los arrays, mediante lo que se denomina los higher order functions, o las funciones de orden mayor. Esas funciones de orden mayor fueron introducidas en la versión 3.1.1 de PySpark, pero a partir del Spark 2.4 ya puedo trabajar sobre estas funciones dentro de una interfaz SQL. La idea de esas order functions es introducir una interfaz funcional que nos permite, que básicamente nos facilita la manipulación de datos de los arrays. Antes de esa introducción de las higher order functions, había maneras de trabajar con los datos de tipo array, pero estos métodos no eran necesariamente eficientes o quizás demasiado complejos. Por ejemplo, trabajar con funciones integradas, Spark no necesariamente va a tener soporte para todo tipo de función integrada. Quizás también aplicando Explode a los arrays, hacer las transformaciones y luego reconstruir los arrays mediante una de esas dos funciones. Pero es un poco complejo trabajar con esto y tiene también algunas limitaciones, ¿no? En términos de performance. Y la otra alternativa era aplicar una UDF, pero en términos de performance es la menos preferida. Entonces, todo eso ha cambiado con la llegada de los higher order functions. Vamos a revisar ahora algunas de esas funciones. Una función que es la principal de ellas es la función transform. La función transform me permite aplicar una función de tipo lambda a cada elemento de un array y me retorna un array con todos los elementos transformados. Entonces acá yo tengo un ejemplo. Yo quiero aplicar una transformación a la columna de productos. La columna de productos, como ya hemos visto, está compuesta por arrays. Y yo quiero aplicar la misma función, o sea, la misma idea de la función que hemos definido hace poco, la función df, que sería capitalizar la primera letra de cada valor, de cada string. Pero esa vez utilizando una función que ya viene integrada de Spark, que se denomina initCap, que hace justamente ese, pero esa función solamente se aplica a nivel fila, ¿no? O sea, cada valor se va a aplicar esa determinada función. Entonces, transform me permite aplicar esa función a cada elemento de un array. Entonces, acá hemos logrado que cada
valor dentro de mi array inicié con una letra y mayúscula. Podemos también aplicar un filter. Un filter trabaja de manera similar a transform, pero no va a retornar solamente a los valores que cumplan con un determinado predicado. Entonces, syntax similar, yo voy a hacer un filtro sobre la columna product. Para cada elemento voy a buscar si ese elemento es igual a esta expresión. O sea, en otras palabras, yo voy a filtrar los datos para que me muestre solamente el valor short que aparece en cada array. Sé que aparece, ¿no? Si no aparece, bueno, no me retorna ningún valor. Entonces, básicamente, más o menos así funciona la función filter. Hay también una otra función que se denomina exist. También funciona de manera similar con respecto a transform, pero me retorna valores booleanos. Entonces, yo deseo mapear los elementos para ver si contiene una camiseta, pero en vez de que me retorne ese nuevo array, yo quiero que me retorne si ese valor contiene o no en ese registro. Básicamente así sería los valores de salida de esa función. Y por último, hay una función que se denomina aggregates o reduce. Aggregates o reduce se refiere a una misma funcionalidad, o sea, son las mismas funciones, apenas con nombres diferentes. Es una función un poco más compleja con respecto a las funciones que hemos visto anteriormente. Consiste en reducir los elementos de un array a un único valor, aplicando quizás una operación de agregación. Y luego, sobre este valor único, yo aplico una otra función, una función lambda, ¿no? O una función anónima. Entonces, básicamente, yo aplico dos veces, o sea, dos funciones sobre los resultados de ese aggregate. O sea, que esa función va a emitir hasta dos funciones lambda. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo aplicar esa función. Yo creo que depende de la versión de Spark. Yo puedo utilizar el reduce o la función aggregates, ¿no? Porque si yo intento utilizar el reduce con esa versión que yo estoy ejecutando en este PySpark, no me va a funcionar. Entonces, lo que yo intento hacer acá es básicamente sumar los montos relativos a las compras de los productos. Estos montos están en la tabla denominada total, monto total, ¿no? Total amount, que también es un array, acá, que también es un array de valores de integers, valores numéricos. Entonces, sobre esos valores numéricos voy a aplicar una operación sobre ellos, que sería básicamente sumar los elementos. Mapeo cada uno de los elementos, hago una suma, ¿cierto? Y me devuelve la suma. Entonces, acá vemos que la sumatoria de todos los elementos de ese array resulta en ese valor. Y así para cada registro. Y acá, bueno, en ese caso hemos aplicado solamente una función de lambda, una función anónima, pero puedo aplicar una otra función anónima sobre los resultados de la primera función anónima. O sea, los resultados de esa operación, de ese predicado, voy a pasarlas a un determinado elemento y mediante
ese predicado hago una otra operación, aplico una otra función. En este caso, a estos resultados le voy a restar 200 para que ustedes vean cómo básicamente funciona. He aplicado una función anónima, una función lambda sobre los valores, estos valores, y luego una segunda función lambda sobre el resultado, o sea, esos valores, y el resultado sería eso, ¿no? Y creo que eso sería todo. Ya nos acabó el tiempo. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Calvin. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte del público, algún comentario, alguna experiencia usando Spark, Giancarlo, DataFrame. Giancarlo está comentando ahí una experiencia, ¿no? En cuanto a que ya los puede utilizar en sus jobs de Spark que tiene implementados ahí en Glue. ¿De qué manera, Giancarlos? Hola, hola, Cuéntanos, ¿qué estás hola. haciendo? ¿Qué No, experiencia tienes o sí, qué proyecto andas? ¿Por qué piensas que los puedes implementar ahí? ¿En qué casos? em, Cuéntanos, déjala Timés. hola. No, no, bueno, yo actualmente estoy trabajando en AWS, o sea, sobre la plataforma AWS, ya quisiera en la compañía, pero justamente mencionaba los Glue Jobs porque hago algunas cosas ahí con Spark, con PySpark. Y sí, me parece bastante interesante lo que acaba de presentar el compañero, ¿no? Entonces, creo que sí, justamente me he estado fijando a raíz de esta exposición muy buena. Me he estado fijando si está disponible la versión 3 de PySpark para utilizarlo en Glue. Y sí, sí está disponible. Yo estaba utilizando la que venía por defecto, que era la 2.4. Entonces Está ya en con Glue esto, 3, ¿verdad? sí, sí, exacto. Y con eso ya podría lanzarme con las funciones de orden superior y lo que acabo de ver, ¿no? En orden de hacerlo más práctico. Entonces me parece muy, muy útil, muy chévere lo que acabo de ver toda la exposición en general. Eso, básicamente, por eso decía, es una gran noticia. Súper bien. ¿Y en qué casos de uso específico estás utilizando Glue? Ah, ¿Para qué están utilizando Glue en la organización? ¿Qué están haciendo? hacemos ETL con unos datos que nos llegan de un servicio de DMS, utilizando DMS migramos datos de diferentes bases de datos, sea SQL Server, sea Oracle, lo traemos a través de DMS y lo limpiamos la data, solamente extraemos lo que queremos hacer analítica con ciertas reglas, ¿no? Hacemos un ETL y eso justamente, para eso utilizamos los glue jobs de PySpark. Giancarlo, una consulta. Con DMS me imagino que lo dejan en un bucket o lo Sí, insertan exacto. directo. Ok, en un Sí, sí, bucket. Y como con lo Glue dejan los lees del bucket. bucket. Sí, un bucket, lo dejan parquet y luego hacemos el trabajo del ETL con Glue justamente, ¿no? O incluso ya sirve para diferentes usos, ya se puede utilizar con Athena, se hace cierto, ¿cómo se llama? Fraccionamiento, particionamiento para que funcione mejor en Athena o para hacerlo funcionar con QuickSight, reportes. Todavía no veo esa parte, pero sí, tiene diferentes usos, se le da Ah, diferentes usos, pero siempre Y, pasa por el Glue Job para hacer ETL. y cuando llegan tus datos al bucket y hacen la transformación,
lo dejan en un nuevo bucket o ya va a un data warehouse, quizás como Redshift u otro? Depende del uso, porque algunos se migran a otro bucket para hacer, digamos, para hacerlo a través de un crawler y generar el catálogo para Tina. En otros casos, cuando son casos exclusivamente para reportes, se migran a Redshift y en Redshift se arman vistas ahí para consultarlos con QuickSight, dependiendo del uso, ¿no? Son diferentes usos que se le da. Y básicamente entonces lo que están haciendo es descargando la data con DMS que leen de las fuentes de datos, de las bases de datos, la descargan en la RAW, ejecutan Sí, unos sí, trabajos hay. en Glue para transformar la data y ponerla ya en esa otra zona intermedia, Exacto. ¿sí? Que Sí, es sí, la... sí. Ujú, Ujú, exacto. tal Entonces cual. en esa otra zona intermedia que ya es data limpia, agrupada, Claro, ¿sí? ya incluso Del se Data Lake, hacen. ya la tienen allá y desde ahí vuelven y con un crawler entran y mapean toda la metadata y demás, que es la que consultan posteriormente con Atina o Ujú, demás. Y ya cuando exacto. tienen esa data limpia, pues entonces cogen esa y esa data ya limpia y demás y la cargan en Redshift, en el Data Warehouse, y desde ahí crean vistas para consultarlas de QuickSight para las personas de negocio. Sí, Algo así es lo exacto. que hacen, ¿no es Ujú, cierto? claro, que exacto. Y justamente todos esos procesos siempre pasan por Glue, así que se utiliza un Glue Job, es bastante útil. Caso de Entonces, uso punto a punto, muchachos. sí. Ahí tenemos un nuevo expositor. Ya, Carlos. Yo soy el experto en embalar a todo el mundo. Embalo a Daniel. Sí, ya me embaló ya. Alex también. Alexis lo embalé también. Yo comprometo, o sea, alguien alza la mano y dice, yo he hecho A, y entonces yo le digo, venga, entonces expóngalo. Así Podría funciona ser, esto. claro, podría preparar algo. Ah, bueno, eh, mire, tenemos para un día 3 charlas, ¿sí? Una de Alexis, una de Daniel, ¿sí? Y una de Giancarlo, No, de ¿sí? julio, para terminar. Y la mía también. No, está vaina, sí, mire, imagínense, necesitamos 4 horas ya. Julio va a presentar Hoodie, dice, con DMS. Eh, fuerte. Ah, con toda, ¿no? Ah, Esa me gusta. Esa me Giancarlo, gusta. me imagino, yo no uso DMS, pero sé que DMS hace CDC, ¿verdad? El CDC. Sí. sí, no sé exactamente a lo que te refieres, Ah, perdón, ok, pero... el Chain Data Change Data Capture. Capture, sí. Sí, sí lo Ah, Que hace. claro, Ajá, sí, sí lo hace. sí, correcto, sí, sí, claro, ahora sí me acordé. Tiene dos mecanismos de salida. Uno, pues, tomar cada uno de los registros del cambio y publicarlos, pues, en Firehouse, Stream, ¿sí? O, pues, descargar directamente un bucket tipo Appen. ¿Mm? En una estructura Parquet, entonces ahí ya él hace la transformación y se lo pasa ya a la estructura Parquet. Entonces Sí, tiene como esa... Pero personalmente a mí me gusta primero pasar por publicar en Firehouse para que quede registrado allá y ya que otros consumidores puedan entrar a consultar esa data. sí, Más fácilmente desde aplicaciones directamente que se suscriban a los charts que le ujú. llaman, allá no son tópicos, los charts y y descarguen todos los eventos, más que todo cuando son temas de logs y demás. ¿Cómo así me Claro. perdí? Me O sea, distraje. mira, por ejemplo, una aplicación que está registrando muchos eventos, ¿sí? Entonces, esos eventos pueden ser almacenados en bases de datos que posteriormente usted puede estar replicando, o sea, si quiere tener información de logs o publicarlos directamente en el tópico, en el chart. ¿Mm? La facilidad de eso es que yo, mediante el esquema de publicar suscriptor, puedo suscribirme a él y leer esa data y entonces publicarla en un índice de Elasticsearch y un tablero en Kibana y ver en tiempo real cómo se está comportando la aplicación. Digamos, para ese caso de uso puntual. ¿Mm? Cuando estamos hablando de Chunks Data Capture, estamos replicando datos desde origen, desde fuentes de datos de origen, pues tengo dos
tengo, digamos que dos mecanismos, ¿sí? Si puedo hacerlo, si estoy haciendo uso de los servicios de AWS, es tomar el evento y capturarlo y publicarlo en Firehose Stream, ¿sí? Y tenerlo ahí almacenado. Ahí la ventaja que me da es que también puedo aplicarle algunas reglas de transformación. Entonces puedo disparar una lambda, hacer una transformación previa a los datos y ahí sí almacenarla en el bucket. Sí, y no descargarla de una tal cual como llega. Entonces, dependiendo el caso de estudio, podemos irnos por una o por la otra. ¿Sí? No necesariamente necesito hacer uso de Glue para hacer transformaciones. O sea, yo puedo tomar el evento, transformarlo, ¿sí? Con una lambda, una función lambda, y almacenarlo y descargarla y descargar el resultado directamente en el bucket. Ya iríamos con la data transformada. ¿Mm? Entonces, ahí entra pues un tema de costos, ¿no? Pues me es mucho más económico publicar en Firehose, disparar evento y hacer una transformación simple sobre ese evento y hacer el descargue que estar haciendo todo un descargue lote y con Glue hacer también transformaciones. ¿Por qué? Porque pues por Glue por debajo, como es una arquitectura tipo serverless, él me levanta un clúster de Spark para ejecutar esas transformaciones sobre los datos y pues eso tiene un costo. Claro. Giancarlo, ¿usted de pronto ha mirado el costo que les ha llevado a ustedes hacer esas implementaciones? En Em, términos de billing, de cash, como dicen por ahí, en facturación, ¿han notado incrementos significativos o de a momento ver, no están procesando gran volumen de datos? a ver, ¿cómo te puedo decir? Anteriormente, en mi anterior empresa, sí tenía como el control y la visualización de los costos. Y sí, nos salía bastante rentable utilizar Glue, ¿no? Justamente porque es serverless y, este, no impactaba mucho el precio. Mm, Actualmente no tengo como, en mi empresa actual no tengo la vista del billing, pero sí sé que se procesa mucha data y hay también un tema de costos como que el tiempo de ejecución que toma procesar los datos. Sí están generando ciertos casos. De hecho, o sea, nos como encargado una tarea de investigación para optimizar esos gastos, ujú. esos costos que está generando. Y sí hay, el mismo Amazon te recomienda utilizar como eh, S3 Notification. Entonces, para reducir el tiempo de ejecución de los clouders y por ende el costo sea menor, ¿no? Es tema interesante. Sí, ajá, en eso he estado Sí, trabajando, porque pero o muy sea, bueno lo que mencionas. el tema es que con Glue, para hacer la presentación de los catálogos, eh, yo puedo hacer una programación, ¿sí? On demand, cada hora, cada X tiempo, se la puede hacer diariamente. Pero el tema es que entre más objetos usted tenga almacenados, pues él más tiene que entrar a evaluar, a rastrillar, digámoslo así, y comenzar a hacer ese mapeo y almacenar en la base de datos. Entonces, la ejecución de esos crawlers tiene un costo. Ujú, Cuando tengo poquitos objetos, listo, no me da mucho la pela. Pero cuando tengo centenares, millares de objetos y yo le digo simplemente rastréeme este bucket o esta ruta y esa ruta usted tiene miles de objetos, pues él tiene que ponerse a rastrear todos esos objetos para comenzar a hacer un mapeo. claro. ¿Sí? Ujú. Y eso ahí sí ya comienza a elevar los costos. Ujú. Entonces, ¿tú recomiendas utilizar, en base a la experiencia que tienes en costos, Firehose y un Lambda tal vez para procesar estos datos? Pero se procesan registro a registro, me imagino. Lo que pasa, exacto, esos es una arquitectura EDA, ¿sí? Básicamente una arquitectura orientada a eventos. Entonces, lo interesante es que tú publicas con,
tiene, bueno, Firefox en sus tres sabores, ¿sí? El de analítica, el de streaming. En el de streaming es como tener tú un Kafka. Entonces, simplemente DMS captura el evento, ¿m? Y lo replica en algún lado. Cuando yo le digo que me lo replique en un chart, que es básicamente un tópico, él coge ese evento, digamos ese registro que se actualizó, y va y me lo publica ya. ¿Sí? Lo tienes publicado. Entonces, así como lo publicas en ese tópico, en ese chart, lo publicas como un append como un append en un archivo Parquet que puedes tener en un S3. O sea, él escribe en el archivo, allí escribe en el tópico. ¿Listo? Entonces, apenas llega el evento, la lambda se dispara. ¿Sí? Claro. Si tienes transformaciones muy complejas, pues ahí ya sea uno la pela porque puede llegar a ser muy complejo. Entonces ahí sí uno dice, pucha, evaluémoslo porque pues si yo hago muchas transformaciones sobre los datos, o sea, es coger usted a hacer una función para comenzar a meter toda esa lógica y eso pues va a llevar más tiempo de ejecución de la lambda, posiblemente más recursos y pues le va a salir mucho más costoso. ¿Sí? Sí. Pero si lo que normalmente le solicitan hacer una transformación es que usted pueda hacer en Spark, digamos, no sé, agregar unas columnas donde usted multiplique o haga haga operaciones de agregación básica donde multiplique los valores de dos columnas, X, cualquier cosa así sencilla, simple o transformación entre tipos de datos, que no tenga gran complejidad y que usted sepa que puede ejecutar rápido, pues ya, simplemente coge, tiene una lambda que va y captura, o sea, está escuchando y cuando apenas hay un nuevo evento en el chart, en el tópico, lo captura y ¡pim! Lanza la función y ¡tin! Hace la operación. El resultado que es que ya es data transformada va a ir, lo puedo descargar en un archivo Parquet. ¿No? Mm, Si tengo, no sé, 100 millones de filas y todas me las mandaron, o sea, todas se las actualizaron, o si fue un cargue masivo de una, pues hay que tener en cuenta que se le va a disparar por cada evento, por cada publicación que se genere, se le va a disparar a usted la lambda, ¿sí? El tema es que, digamos, Firefox no es que coge cada evento y de una se lo publica, no. Él va tomando los eventos, los va almacenando en un buffer, ¿sí? En memoria, y ahí sí viene y hace el descargue. Pues para optimizar el procesamiento, ¿no? claro. Entonces él llega, almacena en esa caneca, digámoslo así, y ya después cuando ya tiene el buffer va y descarga. Entonces cuando descarga, entonces la lambda está arrastrando, transformas y sueltas. Entonces ahí ya en ese caso no estamos haciendo uso de Spark. Cuando ya es algo básico, lo digo, o sea, entra a la lambda dentro del parámetro que es el evento que se genera y entre ese bien es toda la data que va alojada. Básicamente es un JSON con los datos con los datos que está capturando. ¿Mm? O sea, captura y lo que nosotros tenemos en DMS, el toma es un JSON, lo que pasa es que internamente coge y aplica unas funciones y lo aplana, ¿sí? Lo aplana y me lo pasa a columnar para pasarlo al Parquet, ¿sí? Ay, chévere, chévere. Me acabas de dar una idea, pero Puede ser, digamos que si van a mirar por el tema del costos y eso, sí, porque igual Glue es excepcional, o sea, es excepcional Glue ETL, el Glue no. Daybrew, ¿m? Es excepcional y le facilita a uno mucho la vida. ¿M? Pero pues también hay que evaluar eso. Pero, otra opción también es, puedes ejecutar en Spark directamente, con versiones también de Scala o de Python, pero también te da la posibilidad de ejecutar solamente código Python, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, pues ahí dentro de las opciones que hay, puedes seleccionar cualquiera de ellas. Entonces, depende del caso de uso. Depende del caso de uso que vayas a generar. Y si ya se va a un tema de que no tengo una masividad muy alta, o sea, una masividad impresionante de datos, o sea, que tengo que procesar, ¿sí? Pues no, en ese caso, pues les puede salir mucho más económico, pues hacer una implementación de un clúster de NMR y hacer un pipeline que coja y
procesemos esa masividad, lo que duremos gastando, lo que nos gastamos en ese tiempo de procesamiento y descarguemos y ya, ¿sí? Es más económico. Es más económico entrar a procesarlo, digamos, todo el lote. ¿Sí? Sé que finaliza mi pipeline, descargué y destruí el clúster. Entonces ahí sí ya no sería como tal ahí el serverless. Sí levantamos, o sea, en nuestro pipeline lo que hacemos es que con CloudFormation levantamos un clúster de MR, ¿sí? Aprovisionamos primero, una vez aprovisionamos, entramos y leemos todas las estructuras Parquet que tenemos, que tienen ustedes ahí cargadas, procesan todas sus reglas de transformación, descargan en su zona bronze, ¿sí? Y ya una vez la tienen descargada, entonces ahí sí ya destruyen el clúster. Mira qué chévere. Digamos que hay Me llama un formas, montón. Sí, sí, sí. hay formas Ajá. para entrar. Ah, mira, porque si Glue nos despreocupa a nosotros de todos esos temas de administración del clúster, de mirar el tema de la escalabilidad, ¿sí? De la elasticidad del mismo. Sí nos despreocupa de todos esos temas administrativos que son tediosos. Y básicamente nos ayuda a centrarnos realmente en lo importante que es entrar y hacer nuestra labor, que es transformar los datos, procesarlos como tal y demás. O sea, Claro. aplicar reglas de negocio sobre los datos, perdón. ¿Sí? Sí nos despreocupa mucho eso, pero pues al igual eso tiene un costo, ¿no? Como que yo te facilito la vida, pero igual te cuesta. Exacto. Sí. Sí. Sí, entonces Consciente, sí. hay otros mecanismos donde sí nos toca, como dicen por ahí, ensuciarnos más las manos, o sea, no más en el sentido en el que no solamente es mantener nuestro código y demás, sino mantener como tal esa infraestructura, lo que montamos, mantenerlo y administrarlo y gestionarlo. Pero pues si a mí me sale más económico y estamos mirando un tema de costos, pues va, me da la pela y lo, y lo implementamos. Tampoco es que sea un tema de que no se puede hacer, se puede lograr, como te digo, o sea, para eso estamos nosotros, para crear también unos pipelines. Y entre nuestros pipelines podemos hacer todo este tema de implementar temas de aprovisionamiento, ejecución de trabajos y destrucción apenas también no necesariamente eso va a implicar que siempre tengas un clúster prendido funcionando 24/7, a no ser que no lo estén controlando y lo dejen ahí prendido. Ahí sí, uy, fue pucha, un Claro. costo ni de puta, ¿sí? Pero si no, puede ser. Hasta hay más mecanismos, o sea, sí, o sea, podemos implementar Spark en Kubernetes. ¿Mm? Y levantar pods. Es mucho más económico antes que tener un clúster de MR. ¿Mm? Sí, claro. Pues, Claro. pero pues ahí también ahí entra otro tema de administración, de administración fuerte, porque pues bueno, tengo que montar un EKS, Elastic Kubernetes Service, que pues sí es más económico. ¿No? Es económico y es multipropósito. Entonces, puedo aprovisionar y levantamos el Spark. O sea, yo en un proyecto les comento, y pues que no les vaya a dar sueño. En un proyecto trabajamos así. Tenemos un clúster de Kubernetes. ¿Mm? Lo que yo hice fue que aprovisioné un clúster de Spark en Kubernetes, ¿sí? Con la Mm, ayuda de Helm. De hecho, Spark tiene un excelente también soporte en Kubernetes y hay muy buena documentación. Ya está más que probado. Entonces, mediante Helm aprovisioné fácilmente un clúster y era, se define MKS. el nuevo, sí. Ah, Ujú. Exacto, en Kubernetes. En ese caso, si no fue en un EKS, si no fue un Kubernetes on-premise, pero no da lo mismo. O sea, es igual, es un clúster. Entonces, simplemente hice el aprovisionamiento ahí del nuevo maestro, los workers se definía, pero se maneja la escalabilidad con Kubernetes. Entonces, simplemente en los pipelines se leía las fuentes de datos,
¿sí? Se descargaba en la zona y ya entrábamos a procesarla, a procesar los trabajos, pero los poníamos a correr allá en Spark, que estaba desplegado allá en el clúster de Kubernetes. Ujú. Entonces, pues, básicamente cada worker es un pod, ¿sí? Y a cada pod le asignamos recursos. Entonces, hay trabajos pesados. Entonces, a ese worker, a ese pod, perdón, le asignamos recursos, ¿sí? Y a nosotros nos cobran por pod, ¿sí? Y por detrás de ese pod es una instancia de cómputo, una máquina, y me cobran a mí por la capacidad de procesamiento, ¿sí? Entonces yo le definía dependiendo la carga que fuera a generar, si eran tablas maestras muy grandes que se debían cargar, procesar, pues eran pods que tenían más robustos. Entonces, automáticamente Kubernetes escala los pods. Entre más carga haya, él está rastreando, ¿sí? Ujú. Y entre más carga haya, pues va automáticamente, hace unos autoescalamiento y levanta nuevos pods, y cada levantar una nuevo pods es tomar una imagen que ya estaba preconfigurada de Spark, ¿sí? La levantaba pues, automáticamente, y ya simplemente creaba automáticamente un nuevo worker, lo que se haría con un servicio administrado, como MR o lo que hace un Glue aprovisionado. Yo MR lo puedo dejar estático, que digo, voy a tener el maestro y tantos nuevos workers, y ya con estas características de este tipo, o sea, distancias de este tipo, y ya lo puedo dejar estático y ya no va a tener más, o lo puedo dejar elástico como bajo demanda. Si requiero más capacidad de procesamiento, automáticamente escale hasta qué punto. Puedo decir, escale máximo hasta tantas instancias. En Kubernetes también, en Kubernetes es exactamente igual. ¿Sí? Tú escalas, él automáticamente escala, que es crear nuevos pods automáticamente y es tener nuevos trabajadores. Eh, Se terminaba la ejecución y automáticamente, o sea, es que nosotros en ese caso ni lo manejamos. Automáticamente cuando un pod ya entra en ese estado inactivo, pues automáticamente se destruye. ¿Sí? Él entra, le mando el job, se le asigna bueno, perdón, ahí el controlador le envía la tarea, hace su tarea, termina y destruye el pod, ¿sí? Y va levantando. Entonces, esas otras, o sea, mecanismos hay. Hay varios para yo poder entrar a procesar grandes volúmenes de datos. En ese caso, pues te di tres alternativas a Glue. Ujú. Porque pues Glue sí, Glue es más genial, como lo digo, pero pues sí te igual cuesta como un putas, es caro. Sí, Sí. pero lo interesante de esto es que hay flexibilidad para hacer múltiples implementaciones, y toca pues también evaluar como los pros y los contras, ¿no? De lo que le digo. O sea, la Lambda, listo, ok, son serverless gestionadas allá, también me descomplico de todo, pero pues si tengo una masividad demasiado alta de datos, pues ya tengo que hablarlo, porque si ya sería un consumo alto de la ejecución de esa lambda. ¿Mm? Mm. En el otro lado, pues si tengo que pegarle algo de administración, pues al igual tampoco es mucho, porque pues es la provisión ahí todo, pues que administración tampoco mucha. Realmente es como entrar a mirar ahí en el monitor cómo está el estado del clúster, pero pues ya no es nada del otro mundo. Pero pues si me puede disminuir costos y demás, pues lo podemos controlar mediante los pipelines, que ya los tendremos que hacer nosotros. Sí, o sea, construir los pipelines nosotros también ahí en ese caso. Y ya. Es la experiencia que he tenido, no sé, de pronto algún muchacho, alguna persona, algún miembro de que esté acá en la comunidad tenga otra experiencia y nos comente, y que es buenísimo, mejor. No, Entre más sí, alternativas, mucho Hablando, mejor. excelente. Si hablando me de, equivoqué en algo y me corrigen, con todo gusto. ah, pues, hablando de Glue, yo soy nuevo en AWS, justo entré en un proyecto donde estoy viendo, el cliente tiene AWS y el arquitecto solo conoce Glue y todo quiere hacer con Glue. Entonces, una de las ingestas, la mayoría de las fuentes son APIs de servicios X, de un Salesforce, de un ServiceNow, de un Jira, de un GitHub. Y base de datos ya es lo de menos, es más fácil, creo. Entonces, para estas APIs,
por su casuística de que algunas son autenticación por OAuth, otras son versión API 1, otras son API versión 2. Como que no encontramos una tool que haga la extracción, una sola tool que haga la extracción de todas y de forma incremental. Entonces toca desarrollar a mano, pero el arquitecto quiso hacerlo con Glue. Entonces ahí mi pregunta es un job de Python con Glue, ¿qué tan caro sale? Porque Glue levanta toda una infraestructura para Spark, ¿verdad? Pero yo solo voy a ejecutar Python. Exacto. Lo que les comentaba, hay la posibilidad de hacerlo con Spark y te da las múltiples versiones que están de Spark disponibles y del mismo lenguaje, ¿sí? Con Scala o Python. Pero cuando lo haces con Python, ¿sí? Entonces ya ahí ya no estás necesariamente levantando todo el clúster, sino ya es un tema de aprovisionamiento de nodos, pero que no van a tener una robustez muy grande. O sea, es más liviano. O sea, lo que vas a ejecutar en Python son cosas mucho más livianas. ¿Sí? En ese caso, como se va a hacer un consumo de una API, pues entonces desde Python entras y implementas la lógica necesaria ahí, corres el trabajo en Glue y ese trabajo de Glue lo que va a hacer es que va y se conecta a tus APIs, extrae la data que tenga que extraer, o sea, hace las peticiones HTTP request, trae su JSON, ese JSON llegas y lo traes y lo puedes descargar en algún punto, en algún lado y posteriormente entras y lo procesas. ¿Mm? Para quitarle carga, o sea, simplemente como lo veo yo, ¿no? Si me equivoco, igual también hay otros puntos de vista. Es el job, lo ejecutas, lanza la tarea, esa tarea es conectarse a cada una de esas APIs, extraer la data, ¿sí? Y esa data pues descargarla en una zona, solamente que se encargue exclusivamente de extraer, no, en lo posible evitar meterle la carga de transformación. ¿Mm? Porque pues es mucho más costoso y hay muchos más puntos de quiebre. Descargar ahí y entonces ya en un segundo paso de su pipeline, si toman leen esa estructura y ahí sí, si es necesario, pues ahí sí se puede hacer un aprovisionamiento con Spark para, si son muchos eventos, muchos registros para procesar esa data, ¿sí? Y pues ya descargarlo en la otra zona. ¿Mm? Es como lo veo, o sea, en lo posible igual ahí se puede hacer el pipeline, ¿sí? El primer paso que es conectes a la API y descargue data y traiga data y descárguemela en esta zona, ¿sí? En la RAW. Ah, listo, que el segundo paso del pipeline es ejecute tareas de transformación sobre lo que descargó, ¿sí? Y pásemelo a otra zona. Claro, ahí digamos, un primer desafío era traer lo histórico. Entonces se ponía desde los orígenes de los tiempos hasta la fecha que se ejecuta el job. Y la segunda parte se va a hacer volver a encender el job, pero que empiece de donde se quedó. Ya no traiga lo histórico, sino lo que se quedó, todos los cambios nuevos. Es exacto, pero entonces también eso depende de la API porque en la API como expone los puntos de acceso, lo que exponga, pues tiene que tener Sí, los un offset. parámetros, ¿no? Los Tiene el offset parámetros. y un Ujú. updated add, por ejemplo. Ok, listo. Entonces ya teniendo en cuenta los parámetros son los que ustedes le envían, van y leen el último offset que cargaron, ¿sí? El que está cargado de esa estructura y a partir de ahí tráigame lo que sea superior a ese offset. O sea, superior a ese identificador y tráigame y haga el consumo, ¿no? Exacto. Entonces toca hacer Pero entonces programáticamente lo eso, harías programáticamente, exacto, programáticamente y dinámico. pues con Python, o sea, ahí no, Spark no entra para ningún lado, ¿sí? Claro. Ahí no entra Spark para ningún lado y no es necesario, de hecho, para nada. Ahí sí nos toca es, en lo posible, yo en lo posible lo que haría es... O sea, es que de hecho yo no metería glue ahí. Para hacer eso, no, la verdad yo no metería glue para hacer eso. Esa tarea no veo necesario meter a glue ahí en ese baile todavía. ¿Mm? Porque pues básicamente lo que necesitamos es
Y para extraer los datos, ¿solamente es mediante el consumo de esas APIs Sí. o Esa es necesariamente una de toca las consumir cuentas. esas APIs? Sí, APIs, pura API. Pero, ¿y son muchos datos? Porque, o sea, No, son poquitos. Se puede traer con un Python desde un local. El histórico sí demoró un poco, porque eso eran 4 millones, pero te hablo del 2015 o menos todavía. sí. Pero después cuando ya está el día a día son que 100 registros, 200, a lo mucho. O- Entonces, ok, día a día yo pero creo que eso se puede hacer con una eso lo lana. traen en una única llamada. O sea, No, todavía está en veremos. Pueden ser una única o puede ser cada 5 minutos. sí, o sea, eso hay que mirar primero el ancho. ¿Qué es lo que pasa? No hay que pensar que porque es REST, puede entrar lo que quiera ahí, ¿no? Eso por detrás es un protocolo de comunicación y tiene un ancho y también es un mensaje que tiene un peso, una capacidad. Sí, Exacto. tampoco me voy a traer un JSON y ponerlo a viajar por HTTP con No, 100 se mil cae, se cae. líneas. Sí, Sí, no toca nos hacer da. Ajá. paginación, toca hacer. Exactamente. Entonces, toca mirar el tema de la paginación, el tema de los parámetros, de los filtros que debo aplicar y demás. Sí, o sea, yo ahí en ese caso, ni Glue, ¿no? O sea, puedo simplemente tener un workflow orquestado por Airflow, ¿sí? Donde tengo un contenedor o una instancia de sitio donde voy a poner a correr un programa en Python que baile esa vaina y ese va y me descarga en un lado, ¿sí? Y el segundo paso que tengo en ese pipeline sí es vaya y ejecúteme un job de Glue para procesar esa data. ¿M? Pero entonces yo lo orquesto es en el pipeline de Airflow. O sea, no tengo que dejar a Glue necesariamente como el orquestador de todo ese pipeline, porque pues no le veo un sentido. En ese ámbito sí creo que es mejor orquestar un pipeline pues puede ser con Airflow, con Luigi, o con No, ahí la llamada lo hace, del job lo hace una step function. ok. Una step function está haciendo la llamada ejecutando el job en El Glue. job, sí. En Glue. Y esa step function la tienen programada para ejecutarse cada X tiempo. Ahora está manual, pero sí, la idea es que sea programática. Ujú, exacto, sí, porque ahí como no va bajo eventos, sí toca hacerla, es el programática, o sea, la tiene programática que se dispare cada X tiempo, llame el job, dispare el job de Glue, y ese job de Glue, pues, que internamente tiene la lógica en Python para que vaya y tome esa data y pues lo que tengan definido ustedes, descargarla en algún lado o transformarla ahí o demás, pero ahí en primera instancia para hacer eso, pues no necesitamos Spark, ¿no? Sí. Exacto. Ahí no necesitaríamos Spark, pero Sí, sí se hace hacerlo por ahí. Hacerlo por ahí. mientras Toca no hacer se es un cliente. declare el Spark Context, no levanta toda una instancia de EMR para procesar, ¿no? Simplemente es una instancia simple, me imagino la de Glue. Exacto. Es una instancia simple. Pues digamos que sí, claramente en tema de costos, pues nos va a disminuir mucho. Y es precisamente para esos casos de uso específicos donde no requiero procesar por lotes. ¿Sí? Donde no requiero procesar por lotes ahí. Pues es lo que, al igual esa vaina es un ecosistema muy grande, pueden haber otros, pero pues es pero sí, también estos otros ejemplos, si es una step function, pues también vale, pues es una step function que dispare el job y haga eso, pues bueno. Pero pues ahí como tal no hay un pipeline, ¿no? Ahí eso es una programación orientada más como programática orientada a eventos. Puede hacer en ese caso que usted la disparen o que algo la dispare y demás. ¿Mm? Pero pues si nos vamos dentro de lo que es orquestación como tal, pues lo mejor sí es hacer un pipeline para hacer esa labor. En este caso, el pipeline es orquestado por el step function, ¿no? Pero si Sí, quisiera hacer on-premise o mixto, Airflow sería, claro, una muy buena sí, o Luigi, además, alternativa. pues yo personalmente lo vería por ahí, por ese lado,
porque pues sí, de pronto dentro en arquitectura y demás, pues y más cuando si es una persona certificada que conoce muy bien, bueno, que conoce los servicios, pues siempre van a estar muy atados a eso. Y se nos olvida que también hay otras alternativas que nos pueden facilitar también la vida y no pensar que todo no, digamos, no lo pueda estar resolviendo Glue o una Lambda o demás, ¿no? Sino que pues también Algo cuando solo se conoce dos servicios. exacto, exacto. Cuando usted lo conoce muy bien, entonces todo se canaliza por ese lado y ahí yo puedo hacer todo. Entonces usted tiene en la cabeza de que como desde ahí yo me puedo conectar desde ahí yo puedo ejecutar los trabajos, pero entonces yo con esta herramienta me puedo conectar a otras 10.000 fuentes y entonces todo lo quiero procesar ahí, porque Glue tiene de todo y entonces, no, o sea, hay otras alternativas. Nosotros hicimos ese tipo de procesamiento que mencionas, Daniel. En anterior ocasión hicimos algo similar y utilizamos SS con contenedor. O sea, hacíamos que dentro del container hay un script en Python que se comunique con el API y te descargue haga algo ahí. No hicimos gran cosa en la Exactamente. transformación, solo que descargaba un zip, descomprimía y después lo almacenaba en un bucket. En un bucket, exacto. Ujú. Yo, y es lo que también les estaba comentando hace un momentico y coincido totalmente con Giancarlo. Para mí, esa es la mejor opción, ¿sí? O sea, yo no necesito tener un clúster, un glue por allá costoso para hacer algo tan simple como ir a consumir una API, ¿sí? O sea, yo puedo tenerlo con EKS, ¿sí? Un Elastic Kubernetes Service, o con ECS, que es el del contenedores, que es un servicio contenerizado, ¿sí? Que es también como mi EKS, pero pues de Amazon y digamos que me ayuda a levantar contenedores, pero quitándome todo encima todo ese tema de clúster y administración y nada de eso, sino que necesito ejecutar una tarea específica. Entonces voy, levanto un contenedor con una imagen y le mando una tarea, él hace su tarea y ya lo acabo, salió, ¿sí? Lo destruyo, sale. Entonces ahí en ese caso era lo que le comentaba, o sea, podemos tener un pipeline en Airflow que va ahí y aprovisiona ese contenedor y cuando llama aprisiona ese contenedor y internamente tiene el programa, que es un programa, bueno, no internamente, pues tengo mi Python por allá en un bucket, ¿sí? Y voy simplemente lo llamo, lo ejecuto, le paso los parámetros, hago lo que necesita hacer, descargo y destruyo el contenedor. Esto es tan simple como que todo lo tengo en un contenedor que ejecuta esa tarea y ya, acabar la labor. Y ahí Claro, sí, un Fargate, por ejemplo. ya posteriormente, entonces ahí sí te podemos estar mirando, ahí sí un glue, ¿sí? Ahí sí un glue que utilizamos para transformar los datos, pero pues simplemente para consumir APIs, yo en ese caso no le meto un glue ni a plomo, se me hace innecesario, es como, no sé, tener una tractomula para transportar una cama. Sí, Sí. entonces, pues no, pues darle de pronto la sugerencia también al arquitecto y Claro, que podría, también lo evalúe. Puede ser, sí. aprovechando el step function que ya están usando, podría utilizarlo para invocar un SS, un Fargate, puede ser, ¿no? Un Como un Fargate. serverless. Claro, Ujú. para procesarlo, se procesa, lo almacena en un bucket Y y se ya, termina. y se terminó, exacto. Ahí, me complementó tal cual, exacto. Hacer uso del servicio de Fargate para gestionar ese contenedor. Tal cual, así. Para mí esa es la mejor solución para Juris. Ah, perfecto. O Yo sea, mejor volvemos dicho, con nuevas ideas. Giancarlo ya es senior, el man ya sí, le ha trabajado a todos los servicios de Amazon y ha hecho de todo, ya, ¿Mm? Ahí Am- sufriéndola, sufriéndola. ah, ya está senior ya. ¿Mm? Muy bien. Me gusta que la gente esté metida en el cuento mucho y que estén aprendiendo día a día. Igual eso es de todos, yo creo, de todos, de todos. ¿Mm? Ha No estado sé, viejo chévere Daniel, escuchar ¿qué la opine? ¿Cómo, arquitectura. cómo ve la vuelta? ¿Qué
lo que dice David, la tractomula, tal cual, y ya. No sé cómo la ve Daniel o qué, o la ve muy No, está muy descabellada bien. o nos ve No, sí, hay desfasados. muchos approaches. La verdad es que lo apruebe el arquitecto, que solo conoce Glue. Eh, Es el problema, cuando solo conoces una ese es herramienta. ese es el problema más fuerte que creo que van a tener, que el hombre les dé el aprobado. Mierda. Sí, sí, sí. Mientras tanto toca lo que el hombre diga. Pero pues no, pues proponerles. No, hay gente que es muy receptiva, la verdad. Hay gente que es muy Sí. receptiva. Otro de mis approach fue hacerlo con Airbyte. Por eso estaba haciéndole, camellándole al Mm, Airbyte. ujú. No hay una API, no hay un conector específico casualmente justo para los servicios que tiene el cliente, entonces, pero sí hay una SDK. Entonces se puede construir una SDK, un conector con la SDK para consumir las APIs y hacerlo programático, hacerlo incremental, hacerlo con slice, pero hay poca documentación. Entonces por ahí le estoy No, dando. no se mate la cabeza. Sí, la verdad, yo no me desgastaría la cabeza con eso. No, De que si sirve para ¿quién uno, vale? serviría para todas las otras APIs. Pero digamos que, bueno, cada una puede tener una casuística determinada, Sí, porque sí. pues por detrás también hay, es lo que comentaba, si están basadas en- mierda, se me fue el nombre. Bueno, en el esquema OpenAPI, em, la versión, entonces ya se vuelve algo que, pues hacerlo genérico y demás, puede también pues tener un costo eh, también técnico. eh, pero pues si es como todos los proyectos que es de ya para allá, pues nada. Al igual Airbyte también es una cajita negra, ¿no? Puede tener muy SDK y todo lo que usted quiera, pero pues también es un motor. Sí, 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 por debajo ejecuta. tiene Exacto. Entonces, un pues, montón de clases abstractas, llama Javas por ahí, por encima, crea ¿no? Que workers. no, se nos fue el tiempo del proyecto tratando de entender cómo construir algo ahí. Pues no, o sea, no estoy diciendo que no sea, pues de hecho, con muchas herramientas, pues uno crea sus propios conectores y demás. Pero pues no sé, pienso yo que sí, si se puede hacer de una manera como más rápida, sin complicaciones y demás. Igual podemos hacer, o sea, podemos tener un paquete en Python que soporte las diferentes implementaciones. Y entonces lo que hacemos es que tenemos, o no en Python, en Java, ¿sí? O en Scala, ¿sí? Tenemos una interfaz y esa interfaz es la que recibe las peticiones y dependiendo pues la conexión pues me voy para un lado o en otro, hago una implementación, simplemente hago un implements ahí. ¿No? Y no necesariamente necesito ponerme a meter por acá con conectores de Airbnb y tratar de entender vainas, no, simplemente tengo una librería que me permite conectar y es una librería que yo puedo llamar hasta dentro del mismo SPAR en algún momento. Sí, o sea, SPAR no solamente me puedo conectar a fuentes de datos, a repositorios externos, sí, como Spark Package o Maven, eh, sino puedo construir mis mismas librerías y esa librería pues hacerla, estandarizarla en el proyecto y simplemente como cualquier proyecto en Java, pues, la cargo y hago uso de las clases. ¿Mm? O puedo tener mi código Python, mi clase Python, mi paquete, perdón. Puedo tener mi paquete de Python, lo tengo en mi repositorio y ya, simplemente todo el mundo hace uso de las clases de ese paquete. Lo llamo desde Python o lo puedo, si lo tengo con PySpark, pues ya claramente hay un tema de rendimiento, pero pues puedo instalar mi paquete con una dependencia adicional y hacer uso de las clases. Y esas clases son de conexiones a esas APIs, ¿sí? Se exponen una interfaz y ya. Todos los clientes se conectan por medio de esa interfaz y se hace una implementación. Es mucho más sencillo, me parece a mí, más administrable y nosotros tenemos también el control. No hay que pensar que todo es también como que, no, sí, chévere, darme un conector para ahí, pues no, igual, pues para mí eso es también tener yo
construir mi librería y ya, tenerla dentro de mis repositorios. ¿Mm? Pueden hacerlo. Yo lo haría por ahí, no me desgastaría con él. Yo para ese caso, la verdad, sinceramente, Juan, yo no me desgastaría ni con Airbase tampoco. Mauricio, estoy cerrado a todo. No quiero Pero Airbase, no pues, quiero como dice Glue, el meme, pero pues cada quien, ¿no? cada quien. Al final todo hace con Glue. Al final todo sube con Glue. Exacto. No, pues yo Eh, creo que, ¿cuánto dura ese proyecto? ¿4 meses? ¿Cuánto? Bueno, en unos meses nos reunimos y nos cuenta, nos dice, la primera parte, un mes. Después ya se viene la chamba del Data Engineer. pucha, o sea que dentro de un mes lo vamos a ver a usted cascándose contra la pared. A cabezazos. Mira, Acá por ahí es. Mario Seminario dice Glue Edge, no conocía ese. Mm, o sea que en unos meses lo podemos estar viendo con un psicólogo o abriendo la ventana del apartamento del 8º piso para ver si se bota. Cosas así, ¿no? Interesante. No, pero sí, o sea, son diferentes puntos de vista. Puede fallar uno o no, pero pues, Ahí la verdad, Christopher no, comenta sobre prácticas para el uso, implementar procesos que sean amigables con el medio ambiente. Por ahí, David, quizás nos tiene la de GCP, que ahora uno puede escoger una zona donde sea eco-friendly, de ahorro energético. Nos da esa opción. No sé si han visto los que trabajan en GCP también. sí, pues, no sé, yo de la experiencia que alcancé a tener con GCP, personalmente me encanta. No, infortunadamente se fueron con una muy mala estrategia Se vienen los peros. y están, Pero están, para están todos. allá en la tercera posición. Pero los manes, el aporte que también le han hecho a la comunidad es grandísima, en Framework, en herramientas. BigQuery es excepcional, eh, como lo puede ser Snowflake. Digamos que el tema precisamente ecológico, los servicios son económicos también, son como precios más justos. Yo, A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho trabajar en GCP y pues obviamente a AWS le facilita no mucho la vida, ¿para qué? Pero, y que a veces algo que siete es un poco de GCP, de algunos de los servicios de GCP es la falta de documentación, ¿sí? Que la documentación, lo que decía también Daniel, venga, para ellos todo es, el sueño ya me está venciendo, todo es lo que adora David, Bean, ¿sí? Usa bien para todo, ya está. Sí, no, en cambio uno ve, El por nuevo Glue. ejemplo, AWS o Azure, la documentación es excepcional, muy buena documentación. Con el tema de GCP, eso es todo técnico, todo galleta de hacer uno algo, encontrar algo es un lío. Para hacer las implementaciones se me hace muy complicado, la verdad, por temas de documentación. eh, y la y muchas veces en la parte de administración, en la consola y demás, también me parece también como más compleja la administración, no le facilita a uno la vida. Ojalá todo, digamos, fuera como en Azure, que todo es como tan, en parte de usuario, como le facilita mucho la vida, pero indistintamente de eso, el aporte que le dan ellos a la comunidad, los frameworks que tienen, el gran soporte que tienen sobre proyectos open source, donde ellos han participado y han liderado es excepcional, y el aporte a la comunidad es violento, y tienen servicios que para mí son muy, muy buenos, muy, muy, muy excelentes. Lástima que, verdad, pues bueno, pues no sé si lástima, porque pues tampoco puede ser el líder en todo, Sí. pero sí, porque que eso también es malo, ¿no? Eso se vuelve también un problema. Pero a mí me gustó mucho trabajar con GCP. No he tenido la oportunidad mucho de trabajar en Azure, de eso casi que nulo, eh, pero, pero pues sí, es como mi apreciación, no sé, David, que es súper experto en GCP, ¿qué nos puede decir? Cite Evangelist. No, la gente pues de allá se están desarrollando bastantes proyectos que finalmente lo lideraron a la comunidad open source y son grandes cosas que usamos hoy en día, ¿no? Y decimos, oye, esta vaina de dónde salió, no importa, yo lo uso.
pero muchos de ellos tienen o se inspiraron en los trabajos o papers de Google o son directamente donados por ellos, ¿no? Como lo fue TensorFlow, Kubernetes, creo que fue, o inspirado o fue liberado por Liberado Google a mismo. Liberado, Liberado, Cloud ¿no? Native. liberado, sí. Sí, la Cloud Native, ¿verdad? Deberíamos estar viendo quiénes están asociados a la Cloud Native y también, ¿no? Empezar a mirar ese tipo de servicios. Pero ya. Sí, bueno, hay varias cosas que se pudieron mejorar, ¿no? Definitivamente Amazon fue el pionero en llegar primero y decir, ya, yo voy a, a crear todo esto porque ahorita no hay nadie que lo está haciendo. Ok, vamos a ver. Pero yo creo que Google se demora un poco más porque también las interfaces son más amigables. Y para sacar algo creo que quizás, ¿no? Debe haber más burocracia, eh, más pasos quizás, ¿no? Porque cada cosa está colocada donde corresponde y no te abruma las interfaces. Tiene bastantes opciones, bastantes variables a la hora de desplegar algo, ¿no? Como su equivalente del EMR, por Google es el, ¿cómo se llama? El Dataproc. Tiene varias opciones. Y tú dices, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? A la fecha, a como está hoy, está mejor presentado a como estuvo hace 2 años. Y así van mejorando y experimentando con su interfaz a cada rato. Hace poco Algo, por sacaron ejemplo, el All Products Page, que es en una sola página te muestra todos los servicios, todos los enlaces relevantes a la documentación y prácticamente lo que necesitas, ¿no? Como para que digas, no encuentro. Y ahí está, en una sola página. Chévere, chévere. Y aparte de la documentación, lo que he visto es que también puedes ver ejemplos en tu lenguaje de programación favorito. ¿Quieres verlo en el ejemplo Java? Haz clic acá. ¿Quieres verlo en Python? Haz clic acá. Y así, Go, sí, si es que hay en Go, Node.js, también hay en Go. un pequeño O sea, snippet de código. imagina cuánto invierten en hacer ese tipo de documentación en los distintos tipos de lenguajes. Para lo que a uno le gusta, ¿no? Documentar. Ahí está, pues. Uno le encanta. Uy, no, comentar es una mamera. Uno matando acá pegándose en la cabeza que putas escribe, pero que tenga contexto con lo que uno que está llevando en el escrito, en el párrafo. Sí, y eso sí, el uso excedido de conectores y, coma. eh, Documentar en inglés ahora. Puta peor. Ay, Sí, sí. Si en español uno escribe mal en inglés, más peor. a todo esto, amigos, la charla no era de Spark. Sí, ¿no? Nos fuimos hasta allí Nos, a documentar, nos fuimos. pasamos por arquitectura, terminamos en GCP. Tenemos Vea, que dividir el video en dos. Sí, ¿no? Una consulta, yo recién me estoy como uniendo de nuevo, están leyendo Como un recién, tú ya has libro, expuesto antes con nosotros. no, pero Pues retomando, Ok, por así ok. decirlo. nos sacó la vuelta. No, no, No no. diga eso, señor. Lo snapeamos. Es un nuevo libro el que se está viendo o Uy, son... señor, ¿hace cuánto tiempo no viene por aquí? Ya estamos acabando el libro. Sí, No, es pero la si es guía que hay capítulos definitiva. disponibles, ahí hay que ofrecerle, ¿no? Sí, es la guía definitiva de SPAR, la de Yo tengo la gaviota. un par de ideas, o sea, Es la como guía para... definitiva, con esta se aprendes. Eh, un par de ideas de repente a considerar después de lo del libro, que sí me gustaría como que todos nos orientemos a ver cómo es este tema de Spark también en la nube y también cómo se hace testing, ¿no? Yo, de hecho, recién estoy empezando a ver los temas, pero sí veo que son necesarios. Por ejemplo, cómo haces testing de un servicio de Spark o en Glue o en cualquier tecnología donde se pueda desplegar, ¿no? O si lo vas a desplegar, cómo lo haces en un servicio en la nube, tal vez con CloudFormation, orientándonos a la automatización. No sé, son temas que se me ocurrieron, pero estoy Bien. viendo, o sea, que serían muy útiles. Yo creo que aportaría mucho para... Sí, como un workshop. O sea, Claro. que Pero uno lo después del libro, pueda ¿no? ver. Sí, después de libros, sí.
Sí, ¿Cuáles no, es que a son? veces uno se restringe también un poco porque se restringe un poco porque pues las cuentas, pues uno pues no va a meter ahí la tarjeta a uno que después quede en la calle. Entonces, pues si me voy con el de la empresa, entonces después se me da un lío en el contrato. Eso a veces se lo pone a pensar a uno esa vaina, ¿sí? Claro, sí. Pero pues sí, si tuviéramos esa posibilidad, sí sería bueno, ¿verdad? Mira que, no sé, Bianca, ahorita está el grupo, también va a salir un poco de Spark de AWS y el objetivo es no solamente pues dar el carretazo, sino que poder mostrar, eh, tipo workshop, ir mostrando cómo es realmente esa implementación, o sea, lo que está en el libro poderlo llevar y que se vea. Sí, podemos verlo allá reflejado, eso sería lo que se espera. ¿Sí? Yo Claro. creería que Ujú. para esos temas de Spark, pues de ahí que es el consentido allá en Google y en y en la comunidad de GDG, eh, nos podría levantar unos clusters. Y lo mejor, como dice él, gratis, cero costo. Claro. El que tiene créditos por todo lado, ¿no es todo ahí o me equivoco? Podemos ver, ¿ah? Podemos ver, estaba viendo. Uy, pero ahorita Ah. se está grabando, así que no puedo revelar más sorpresas, pero sí se vienen los primeros auspicios, nada más, te voy a decir eso. Los primeros Ahí auspicia, está, sí. promotores. Así que Auspiciantes sigan para dándole todos. like a las páginas, comentando, aunque sea pongan cualquier cosa, pero los comentarios ayudan mucho. Más que el share, comenten, chicos, ya saben, háganos crecer. ¿Quieren Para que cosas vean a gratis? los Ayúdenos también. auspiciadores. Ya Y, viene. en charlas para ver si después nos llaman por allá, no sé, a Europa y tal alguna charla. Claro que sí, amigos. Más bien aprovechen que aquí se les está dando vitrina a que practiquen el poder charlas de esta forma, en este formato, ¿no? ¿Quieres dar charlas en Europa? Primero demuestra que puedes dar charlas online, ¿no? En la comodidad de tu casa. ¿Por qué no? A todos los que están acá presentes y los que vean esta grabación, por favor, díganos qué es lo que quieren organizar, presentar, y si es que ya existe un grupo de estudios sobre eso, lo empalmamos ahí, ¿sí? Y si es que no hay, vemos cómo lo encajamos y lo creamos. ¿Sí? Acá damos vitrina a todos. Y lo bueno es que, pues según comentaba David, ya hay como sponsors, ya hay gente que está dando acercamientos y nos puedan, de pronto, no, exacto, pues bacano Ya nos, que ya nos spoileaste. algún recurso, ¿no? Chévere, ¿no? Sería bueno. Sí, conforme vean que hay una comunidad enorme, grande, la más grande que pueden encontrar en esta región, ¿quién no va a querer patrocinar o sponsorear o dar créditos? ¿No es cierto? Así ya podemos jugar y hacer cosas interesantes que apuesto que ustedes quisieran hacer en sus trabajos con los recursos de sus empresas. Ya pues, ¿ah? Ya después llega charla en Colombia de la comunidad de Engine. Ah, ok, Ah, llega David en avión privado. Sí, con Daniel así. ¿Ah? el Llegan cielo es el allá. límite. El cielo es el límite. Sí, O sí, sí, sí. la nube es el límite. O Eso, el eso, inicio. Entradas sí, sí. limitadas. Por acá en la nube y ya, fotico allá allá en el cielo. Eso me gusta, la verdad. No, chévere, muchachos, de verdad. Y me voy de verdad porque ustedes, mire, las horas sí. Acá en la casa yo no sé por qué mi esposa no me ha echado. Está a Mío punto de José, echarme. el pollo no fue canje, eso sí fue con mi propio bolsillo. Los lujos que me puedo dar, un pollo a la brasa. Oh, Pudiente está. No, pero chévere que de verdad se puede hablar de diversos temas y nada, pues que tampoco sea estricto el tema, sino que podamos compartir también experiencias. Sí, y es bueno, y créanme que yo también a veces alguien comparte algo que me sirve yo, uff, qué bueno, un punto de vista de un proyecto, y uno dice, uy, bacano, porque mire, justo en ese momento estaba buscando eso y me dieron una buena idea. Bacano. Como tener uno como un camino ahí por que pueda uno seguir, me parece excelente. Ujú. Listo, traten Eso es de chévere. participar los demás, ¿ya? No, no solamente los mismos de siempre. Aquí, por favor, prendan sus micros, Alexander, Jonathan, Dante, Mario, Christopher. Christopher sí se conversa. No sé, los demás también. ¿Sí? No somos amigos. Eso. Listo, muchachos. Entonces los dejo. Feliz fin de semana. Nos vemos la otra semana, el día que martes.
Martes, los lunes déjenos descansar. Por ahí escribieron los lunes, hay que aprovecharlos. No, hay que descansar. Sí, hay que descansar, sí, la verdad. Oiga, allá veo que publicaron fotos allá en la charla comiendo pollo con papa, con salsa. Uy, les gusta mucho el pollo allá, ¿no es cierto? Bueno, es lo más probable que pueda llegar a mi casa a estas horas. Como estoy un poco alejado. ¿Cómo es? Pollo engineering. Pollo engineering. Engineering. Pollo a la brasa. Ah, mire. Ah, José pidió a la brasa, mire. Data chicken. Me gusta. Ay. Ah, ya que me irá, cuando vaya a Perú va a comer mucho pollo, yo creo, con muchas papas. El ceviche, amigo. Bueno, Uy, sí. todo lo que es marino. Súper. Bueno, listo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos, todos. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que se Gracias. quedaron hasta estas Chao, horas. muchachos. Cuídense. Nos vemos la Gracias, siguiente cuídense. semana. Bye. Gracias por quedarse en la Muchas espera. gracias. Buen fin de semana, chicos. Adiós.